Estaba sentado en una oficina en Santa Cruz, en Bolivia. Frente a mí, un hombre con un patrimonio de 8 cifras. Lo acababa de presentar una posición institucional bien estructurada en un activo real con un operador serio detrás en Estados Unidos. Me escuchó y me hizo preguntas inteligentes. Y al final me dijo, sí, todo bien, pero ¿y si mejor compro vacas, las engordo y las vendo más caras? La primera vez que escuché esa pregunta, casi sonreí. Para la cuarta vez que la escuché en versiones distintas, dejó de parecerme curiosa y empezó a parecerme la pregunta más importante que recibí en todo mi viaje. Acabo de volver de 3 días en Santa Cruz. 70 personas en un evento, 2 días y medio con uno a unos, con familias que tienen capital real y un interés real en lo que hacemos. Vine a presentar un deal, una operación de inversión, y me fui entendiendo otra cosa. Te quiero compartir 5 aprendizajes que rescaté de este viaje. No son 5 tips, son 5 diagnósticos. Y si construyes patrimonio en Latinoamérica o si tu familia lo construyó por ti, alguno de estos 5 probablemente te toca. Lo primero que noté fue la sobreingeniería. Tú les das una línea recta y quieren ir al espacio y al centro de la Tierra en la misma respiración. Cada conversación sobre una estructura limpia se convertía en una conversación sobre cómo complicarla, cómo ramificarla, pasarla por 3 países, ponerle una sociedad holding, una empresa cuyo trabajo es ser dueña de otras empresas arriba de otra sociedad holding. El instinto no era entender la estructura, el instinto era rediseñarla. Y aquí algo importante. La creatividad en muchas industrias es virtud. En real estate institucional norteamericano, es decir, bienes raíces de gran escala manejados con lógica de fondo de inversión, la rueda ya está refinada. Ha habido décadas de flujos de capital, de precedentes legales, de lecciones aprendidas de la manera más cara. Tú no la reinventas. La entiendes lo suficientemente bien para saber dónde te sientas dentro de ella. Cuando alguien con mucho capital, pero sin marco institucional, ve una estructura que funciona, su primer instinto es agregarle algo, mejorarla, hacerla suya. Y ese impulso que en otros contextos paga, en este contexto destruye valor, aumenta riesgo, aumenta costo, complica el reporte, debilita la posición fiscal. La forma en que pagas o no pagas impuestos sobre el deal hace todo peor para hacerse sentir más cómodo. El aprendizaje 1 es: si la estructura ya está probada, tu trabajo no es mejorarla. Tu trabajo es entenderla. Lo segundo fue matemática. Y aquí tengo que ser cuidadoso porque no quiero que esto suene a juicio. Estoy describiendo lo que vi. Me senté frente a personas con patrimonio real, gente brillante que usaba 4 palabras como si fuesen la misma. ROI es retorno sobre inversión, una foto general de cuánto ganaste comparado con lo que pusiste. TIR es la tasa interna de retorno, cuánto te rinde tu capital por año en promedio considerando el tiempo que estuvo invertido. MOIC es cuántas veces multiplicaste tu capital al final del deal. Si pusiste 100 y al cierre tienes 200, tu MOIC es 2 veces. Y margen es lo que una operación deja como ganancias sobre los ingresos. Es una métrica de negocio, no de inversión. Son 4 preguntas distintas y se confunden todo el tiempo. Un TIR de 20% no es un MOIC de 2 veces. Un margen de 30% no es retorno sobre tu capital. Un rendimiento anual no es un retorno total al final del deal. Y no se confundían porque les faltara inteligencia, para nada. Se confundían porque nadie les enseñó que estas son preguntas diferentes. La educación financiera institucional, la que aprendes en una mesa de family office, esa estructura que usan las familias patrimoniales para administrar su capital con lógica institucional, en Nueva York o en Singapur, no llega a las mesas de los empresarios que construyeron riqueza con tierra, con soya, con ganado, con inmobiliario regional. Ellos aprendieron a multiplicar capital, pero con un vocabulario distinto. El problema es que cuando ese vocabulario se cruza con productos institucionales, los números comienzan a como leerse mal. Y leer mal los números es la forma más cara de equivocarse.
porque ni siquiera sabes que te estás equivocando. Aprendizaje número 2. Si no puedes articular la diferencia entre lo que rinde tu capital por año y lo que te queda al final del deal, no estás listo para evaluar una posición institucional. No porque no seas capaz, sino porque te falta el vocabulario que el producto exige. Lo tercero fue el impuesto. Cada conversación eventualmente llegaba ahí, no como pregunta de estructuración, más como una precondición. Si el deal generaba exposición fiscal en Estados Unidos, es decir, si te tocaba pagar algo de impuestos allá, incluso mínima, incluso correctamente mitigada, la conversación se enfriaba. Y abajo de eso hay algo que todavía estoy procesando. Una parte es desconfianza del Estado, lo cual es absolutamente racional en una región que ha visto que los gobiernos pueden hacerle al patrimonio privado. Otra parte es la economía informal, donde la mayoría de estas fortunas se construyeron en entornos en los que evitar impuestos era una cuestión de sobrevivencia operativa o simplemente esos países no tenían una infraestructura. Entonces la idea de estructurar alrededor del impuesto, usar herramientas legales para reducirlo a su mínimo legítimo, en vez de evitarlo enteramente, se siente extraño. ¿Cómo pagar por algo que antes recibías gratis? Pero aquí hay un punto, y es importante. El capital que se mueve a Estados Unidos juega bajo otras reglas. No porque uno quiera, sino porque las reglas existen. Y cuando entras a ese sistema, la pregunta deja de ser ¿cómo no pago? Y empieza a ser ¿cómo estructura de forma legítima para optimizar la posición fiscal de la familia en el largo plazo? Esa transición mental de no pagar nada a pagar lo correcto en el lugar correcto, bajo la forma correcta, es la que separa al patrimonio que se internacionaliza con éxito del que se queda atrapado en estructuras que tarde o temprano explotan. El aprendizaje 3, el impuesto no es el enemigo, la falta de planificación lo es. Y llegamos al momento que más me marcó del viaje. Más de una conversación volvía al mismo lugar. Yo presentaba una posición de equity privado, una participación de propiedad en un negocio o en un activo que no cotiza en bolsa, muy bien estructurada, con upside real, es decir, con potencial de ganancia genuino. Y la pregunta que volvía no era ¿cómo me protejo esto del downside, del riesgo a la baja? La pregunta era sí, pero ¿y si compro vacas, las engordo y las vendo más caras? La primera vez que escuché esto casi sonreí. Para la cuarta o quinta versión de esa pregunta dejé de encontrarla extraña y empecé a encontrarla instructiva. Muchos hombres construyeron su patrimonio sobre la tierra, sobre la soya, sobre el ganado, sobre cosas que podían tocar, mover y llevar al mercado y poner un precio caminando entre ellas. Su modelo mental completo de inversión es compro algo, lo mejoro, lo vendo más caro. Es concreto, es controlable y es suyo. Cuando pones un producto financiero institucional frente a alguien cuyo patrimonio se construyó sobre ganado, su primer instinto es compararlo contra ganado. No porque sea poco sofisticado, es muy sofisticado, pero sobre lo que conoce. El producto le es ajeno, el ganado no. Y aquí está la trampa. El riesgo-retorno como marco de pensamiento simplemente no está en la ecuación. No piensan cuánto riesgo extra estoy asumiendo a cambio de cuánto retorno extra están obteniendo. Piensan en costo de oportunidad, es decir, ¿qué otra cosa concreta podrían comprar con ese mismo dinero? El producto no falla, la comparación falla. Estás tratando de venderle una posición de capital institucional a alguien que está evaluando con el termómetro de ganado. La matemática funciona, pero la lectura no. Así que el aprendizaje 4 es la prueba del ganado es real y no se vence con el mejor pitch. Se vence construyendo el marco donde la comparación misma deja de tener sentido. Y este es el aprendizaje más grande, el que ordena los otros 4. Volví de Santa Cruz con compromisos, sí, pero sobre todo volví con una confirmación. Mucho dinero y ningún principio de inversión. Y eso no es crítica, es un diagnóstico.
Es exactamente la brecha que Infinity Nine fue construido para cerrar. El empresario confía en la matemática del ganado más que en la estructura institucional. No porque sea cerrado, sino porque nadie le ha mostrado cómo pensar con el marco correcto. El producto no es el problema, el marco es el problema. Y aquí está lo que me llevó más profundo del viaje. Tú no le vendes una posición de equity privado a alguien que está comparando con engordar vacas. No porque la matemática no funcione, la matemática funciona. Tienes que primero construir el marco donde la comparación misma se vuelva absurda. Donde la pregunta deje de ser ¿esto es mejor que el ganado? Y empieza a ser ¿dónde se ubica esto en el capital stack? La pirámide de cómo se reparten el capital y el riesgo dentro de un deal. ¿Y qué está haciendo por mí y mi familia en 15 años? Eso no es un proceso de ventas, es un proceso de educación. Y toma más que 2 días y medio de reuniones 1 a 1. Por eso el trabajo real de Infinity Nine no es cerrar el deal en la sala. Es construir confianza en el tiempo para que cuando las familias finalmente tengan el marco, seamos los que llaman. El newsletter, los podcasts, las conversaciones, el contenido. Eso es la infraestructura del marco. La paciencia es la estrategia. El aprendizaje 5, el deal está siempre downstream. Viene después. El principio se construye primero. Sin principio, cualquier producto se vuelve una vaca distinta. Quiero cerrar esto con algo personal. Cuando yo tenía 6 años, en Quito llevé al colegio una sopa típica ecuatoriana. Sopa de bolas de verde. Mis compañeros se rieron, llegué a la casa avergonzado y mi mamá, en lugar de defenderme, al siguiente día me puso la misma sopa en la lonchera. Cuando le preguntó por qué, me dijo, Ahmad, solo las ovejas comen césped. Tú eres un lobo, no tengas miedo a comer carne. A los 6 años entendí esa frase de una sola manera, no avergonzarme de quién era. Con los años descubrí que tenía una segunda capa. Ser lobo no es solo defender tu identidad, es también tener el hambre de salir a buscar lo que todavía no es tuyo. Tu instinto construido sobre tierra, sobre soya, sobre ganado es real, es valioso y es la base de todo lo que tu familia construyó. Nadie te la quiere quitar. La invitación no es a dejarlo, es sumarle encima un marco institucional que te permita pensar que tu patrimonio en 30 o en 100 años. Si algo de esto resuena contigo, suscríbete al canal y a nuestro newsletter semanal de inteligencia institucional. Y si estás en el momento de construir ese marco, solicita un private briefing en Infinity Nine. Es una conversación de diagnóstico sin compromiso, donde no te vamos a pedir que dejes de ser quien eres. Antes del capital, la conversación. Siempre. Nos vemos en el próximo video.